A veces, el destino se cruza en los lugares más inesperados. A veces, todo lo que se necesita es un fotomatón para que dos vidas se encuentren, se miren y sin que puedan evitarlo, se entrelacen. Esta es la historia de cómo un momento ordinario se convirtió en algo extraordinario para dos desconocidos. En una tarde lluviosa de otoño, con la ciudad cubierta por una capa de neblina, me encontraba caminando por las calles del centro, con las manos metidas en los bolsillos de mi abrigo y los pensamientos dispersos en cualquier cosa menos en mí misma. La vida estaba en pausa para mí, o al menos eso sentía mientras me adentraba más en la rutina de los días grises que solían perseguirme. La universidad había comenzado a agobiarme y la sensación de que algo me faltaba se había instalado en mi pecho. Caminé sin rumbo, con el sonido de mis botas al golpear el pavimento como única compañía. Mi celular sonó, pero decidí ignorarlo. Cuando pasé frente a un café que solía frecuentar, recordé que había una pequeña tienda al lado, una tienda de recuerdos y objetos vintage, de esas que huelen a nostalgia. Me adentré sin pensarlo. El timbre de la puerta sonó al abrirla, y una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro mientras me sumergía en la atmósfera de antigüedades y fotografías en blanco y negro. Mientras recorría los estantes, algo llamó mi atención. Una cabina de fotomatón en una esquina, casi oculta detrás de una cortina roja. En tiempos pasados, los fotomatones habían sido populares, pero ¿quién los usaba hoy en día? La curiosidad pudo más que mi escepticismo. Decidí entrar. Las luces de la cabina parpadeaban suavemente, y el sonido de una cámara desactivada se podía escuchar en el aire. Al momento de acercarme y mirar por el pequeño agujero para ver los fondos disponibles, el timbre de la puerta sonó nuevamente, y una figura pasó junto a mí. Era una mujer alta, de cabello corto, con un estilo despreocupado, pero elegante, y una presencia tan calmada que me sorprendió. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no la había notado hasta que su mirada cruzó la mía. «Oh, disculpa», dijo, con una sonrisa amable. «No te había visto». Su voz era suave, cálida, casi reconfortante. Fue un instante fugaz, pero por alguna razón me hizo sentir algo que no había experimentado en días. «No te preocupes», respondí, sintiéndome algo avergonzada por la invasión de mi espacio personal. «Estoy viendo si me animo a usar el fotomatón. No sé si sea una buena idea». Ella se detuvo y miró la cabina. Luego sonrió de nuevo, más ampliamente esta vez. «¿Sabes qué? Yo también tenía mis dudas. Pero, ¿qué tal si lo intentamos juntas? Podría ser divertido». Su propuesta, tan espontánea como su personalidad, hizo que mi corazón diera un pequeño salto. Me sentí atrapada entre la tentación de decir no y la posibilidad de hacer algo diferente por una vez. Era uno de esos momentos en los que el destino parecía susurrarte algo al oído. «¿Tú también?», respondí, sin poder evitar una sonrisa tímida. Ella asintió y, en un abrir y cerrar de ojos, se sentó en el banco dentro de la cabina, mirándome como si me invitara a un juego sin reglas. Un desafío inocente y curioso. Sin pensarlo dos veces, decidí entrar. Nos miramos durante un segundo que se sintió eterno. «¿Listas para capturar un recuerdo extraño?», dijo, levantando una ceja. «Claro, ¿por qué no?», respondí, ya sonriendo de manera sincera. A medida que la cortina se cerraba detrás de nosotros, las luces parpadearon una vez más y el sonido del obturador se activó. La cámara capturó nuestro primer momento juntas, dos desconocidas, sin un plan, sin saber qué esperar, pero con algo que empezaba a sentirse diferente. Las primeras risas llegaron rápido. Por alguna razón, el simple acto de estar dentro de esa cabina, con su compañía tan despreocupada, hizo que todo lo demás se desvaneciera. La idea de la soledad,
la rutina, los problemas se esfumaron en el aire. Solo estábamos nosotras, entre risas y miradas cómplices, cada foto que tomábamos siendo una pequeña captura de algo más grande. Lo que comenzó como una broma se transformó en algo más, una conexión, una chispa, algo que ninguno de los dos había previsto. Cada flash que iluminaba nuestras caras era como un recordatorio de lo inesperado que podía ser el destino. De repente, me di cuenta de que no había querido salir de la cabina. Cada segundo a su lado me estaba cambiando, y no sabía cómo ni por qué. La cámara sacó la última foto de la serie. Nos miramos y, sin palabras, ambas supimos que habíamos creado algo que no se podía borrar. ¿Cómo un momento tan simple había logrado tener tanta importancia? El fotomatón había hecho su trabajo. No solo había capturado una foto, sino también algo mucho más profundo. Las luces del fotomatón parpadearon una última vez antes de que las fotos salieran disparadas hacia la pequeña bandeja. Las tomé sin pensarlo. Nuestras caras se veían llenas de risas. Pero había algo más en los ojos de ambas. Un destello que no podíamos describir. Me quedé mirando las imágenes, con las sonrisas congeladas en papel, y no pude evitar pensar que de alguna manera ya habíamos dejado una huella en ese pequeño momento. Ella observaba en silencio, también absorta en las fotografías. «Es raro, ¿no?», dijo, rompiendo el silencio. «¿Cómo algo tan simple puede significar tanto?». La miré. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No sabía qué decir, pero su observación era más profunda de lo que esperaba. «Sí», respondí, finalmente encontrando mi voz. Es como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. No sé, todo esto se siente especial. Ella sonrió suavemente, pero había algo diferente en su mirada, algo que sugería que sentía lo mismo. A veces, las mejores cosas son las más simples, dijo ella, inclinándose hacia mí, como si compartiera un secreto que solo nosotras entendíamos, pero no pude evitar notar cómo sus ojos brillaban con una intensidad nueva. Me sentí atrapada en ese momento, como si todo el ruido del mundo hubiera desaparecido. No quería que eso terminara. «Oye», empecé a decir, pero me detuve, insegura. No sabía qué estaba buscando, solo que había algo en ella que me hacía querer conocerla más. Antes de que pudiera decir algo más, ella se levantó lentamente de la cabina. Me sentí un poco descolocada, como si la burbuja de intimidad que se había formado entre nosotras de repente hubiera comenzado a desinflarse. Pero, en lugar de salir de la tienda, ella se quedó allí, mirando las fotos con una pequeña sonrisa. «¿Te gustaría tomar un café?», preguntó, su voz suave, pero firme. Mi corazón dio un pequeño vuelco. No estaba segura de si había algo romántico en su invitación, o si solo quería continuar con lo que comenzaba a sentirse como una bonita amistad. Pero de alguna manera me sentí como si no tuviera nada que perder. «Claro, un café suena bien», respondí, sintiéndome un poco nerviosa, pero al mismo tiempo aliviada por su naturalidad. Nos dirigimos al café cercano, las dos caminando en silencio, pero cómodas en nuestra mutua compañía. La ciudad seguía su curso, pero para nosotras el tiempo parecía haberse desacelerado. El café era pequeño, acogedor, con paredes llenas de fotografías en blanco y negro, como si cada rincón tuviera una historia que contar. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, con la lluvia golpeando suavemente el cristal. Pedimos 2 tazas de café caliente. Ella eligió un capuchino con algo de canela, mientras que yo me decidí por un café negro sin azúcar. Había algo en la forma en que ella se movía, tranquila y despreocupada, que me hacía sentir como si todo fuera posible en su presencia. «Nunca suelo hacer esto», dijo, jugando con la cucharita en su taza, mirando por la ventana. «Nunca suelo invitar a alguien a pasar el rato después de algo tan raro,
pero con vos es diferente. Mi respiración se detuvo un poco al escuchar esas palabras. Era como si, en ese instante, ella hubiera hecho una confesión sin saber lo que había implicado. ¿Diferente?, pregunté, intentando no sonar demasiado curiosa, aunque la pregunta me carcomía por dentro. Ella me miró con una sonrisa suave y en sus ojos brillaba algo que no había notado antes. Sí. A veces conoces a alguien y sabes que es algo más que una coincidencia. Tal vez es un poco loco pensar que una tarde lluviosa y un fotomatón puedan cambiar algo. Pero aquí estamos, ¿no? Sus palabras me dejaron pensativa. Tenía razón, claro, y mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque no sabía si era por la emoción del momento o por el hecho de que algo tan inesperado se estaba convirtiendo en algo más. Sí, aquí estamos, respondí, sonriendo de nuevo, aunque sentía una extraña mezcla de nervios y excitación. En ese instante, las horas parecían pasar volando. Las risas no cesaron entre nosotras, y las conversaciones se volvieron más profundas, más sinceras. Empezamos a hablar de nuestras vidas, de los pequeños momentos que nos definían. Había algo increíblemente natural en todo eso, como si nos conociéramos desde siempre, como si ese encuentro hubiera sido solo una parte de algo mucho más grande que ambos desconocíamos. Seguimos hablando hasta que las tazas quedaron vacías y el barista encendió las luces más cálidas del local, como si estuviera anunciando suavemente que el día ya no era tan joven. Afuera, la lluvia se había calmado, pero las gotas seguían resbalando por los cristales con la calma de una ciudad que no tiene prisa. No queríamos movernos, o al menos yo no quería. Ella jugaba con el borde de su servilleta, mientras yo seguía observando los detalles de su rostro, la forma en que se le marcaban las mejillas al sonreír, cómo su cabello caía rebelde por un costado y cómo sus ojos tenían esa manera de mirarte como si en serio te estuvieran escuchando. ¿Siempre venís sola a esa tienda?, preguntó de pronto, con un tono curioso, pero sin juicio. No siempre, respondí. A veces entro cuando me siento fuera de lugar, como si necesitara desconectarme de todo. Ella asintió. Me dio la impresión de que lo entendía perfectamente, sin necesidad de explicaciones. Yo también suelo esconderme en lugares así, confesó, donde no tengo que fingir que todo está bien. No supe por qué, pero esas palabras me tocaron profundamente, como si hubieran sido dichas desde un lugar que yo también conocía, un rincón interior donde a veces uno se sienta en silencio, a esperar que la tristeza pase. ¿Te pasa seguido?, pregunté, con un poco de duda, pero sin querer cruzar ninguna línea. Ella no respondió enseguida. Bajó la mirada hacia la mesa y por un segundo creí que me arrepentiría de haber preguntado. Pero luego volvió a alzar la vista y dijo con una franqueza que me desarmó. No me pasa siempre, pero cuando me pasa, me quedo ahí, sintiendo que si digo algo, se rompe el silencio. Y a veces, el silencio es todo lo que tengo. No pude evitarlo. Le tomé la mano. No fue algo planificado, ni siquiera lo pensé demasiado. Fue un impulso, uno suave, sincero, sin ninguna intención, que no fuera el simple deseo de decir «te entiendo», sin palabras. Ella me miró sorprendida, pero no se alejó. Al contrario, entrelazó sus dedos con los míos. Su piel era tibia. Y el momento, simple, fue mucho más que eso. «Gracias», susurró. Solo asentí. No hacía falta nada más. El aire estaba cargado de algo que no sabíamos nombrar, pero ambas sentíamos que estaba ahí. Lo que nació como una sesión de fotos casual se había convertido, en unas pocas horas, en una especie de refugio compartido. Un lugar seguro entre dos desconocidas que, por alguna razón, se sentían cada vez menos desconocidas. Cuando salimos del café, la tarde ya había cedido al atardecer. El cielo tenía esos tonos naranjas y violetas que aparecen solo por un breve instante antes de que la noche
tomé el control. Caminamos juntas sin decir mucho. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de paz. Uno de esos silencios que solo se dan entre personas que no necesitan llenar el aire con palabras. Nos detuvimos frente a la estación de metro. Ella tenía que tomar la línea hacia el norte, yo hacia el sur. Entonces, dije, intentando sonar casual, pero con la voz un poco más temblorosa de lo que me habría gustado. Entonces esto fue bonito, respondió ella, sin soltarme la mano. Y no quiero que sea solo un momento que recordemos cuando nos sintamos solas otra vez. Me quedé en silencio. Esperaba algo así, pero no sabía si era real. ¿Te gustaría que nos volvamos a ver?, añadió, dándole voz a todo lo que yo no me atrevía a preguntar. Mi sonrisa se dibujó sin permiso. Sí, me encantaría. Sacó una pequeña libreta de su bolso y arrancó una hoja. Escribió su nombre, un número y un pequeño mensaje. Por si mañana querés volver a reír. Me entregó el papel como si fuera un secreto, uno que solo nosotras sabríamos cuidar. Nos despedimos con un abrazo, no uno cualquiera, sino uno que se siente como un descanso, como si tus hombros por fin soltaran algo que llevaban mucho tiempo cargando. Y mientras ella bajaba por las escaleras del metro, me quedé ahí, bajo las luces de la estación, mirando el papel en mi mano y con la sensación extraña y hermosa de que algo había comenzado ese día. No sabía si era amor, aún no, pero sí sabía que esa tarde no iba a ser fácil de olvidar. Esa noche dormí poco, no era insomnio, era otra cosa, una mezcla de expectativa y nerviosismo, de repasar mentalmente cada detalle de nuestra conversación, cada mirada dentro del fotomatón, cada risa compartida sin esfuerzo. El papel con su número seguía sobre mi mesita de noche, como un trofeo silencioso de un día que había comenzado común y terminó siendo inolvidable. Me debatí horas sobre qué escribirle. No quería parecer demasiado ansiosa, ni demasiado indiferente. Lo pensé, lo reescribí mentalmente, lo volví a borrar antes incluso de enviarlo. Al final, no lo pensé más. Me lancé. Hola, hoy fue una de esas tardes que quiero guardar en una cajita. Gracias por hacerla diferente. Le di enviar. El corazón me latía con fuerza. No pasó mucho tiempo antes de que su respuesta llegara. En una cajita, me encanta. Espero que la próxima también tenga fotos, risas y voz. Me sonrojé. En voz alta, en soledad, me reí como hacía mucho no lo hacía. Me sentí ridícula y feliz al mismo tiempo. Había algo genuino en nuestra conversación, algo limpio, sin dobles intenciones, pero con una carga emocional que parecía crecer con cada palabra. Pasaron 2 días antes de volver a vernos. Acordamos encontrarnos en un parque lleno de árboles viejos, donde los bancos de madera miraban a un pequeño lago artificial. Era sábado por la tarde, y el sol estaba empezando a bajar con esa luz cálida que tiñe las mejillas de dorado. La vi sentada en uno de los bancos, con una bufanda tejida en tonos ocre, los auriculares colgando de sus orejas y un libro abierto sobre las piernas. Me quedé observándola desde lejos por un momento. Parecía sacada de una escena de película, como si la vida la hubiera colocado ahí con toda la intención de sorprenderme. «Llegaste», dijo al verme acercarme, y su sonrisa volvió a hacerme sentir en casa. «No quería perderme esto», respondí, mientras tomaba asiento a su lado. No llevábamos ni 5 minutos cuando comenzamos a reír por alguna tontería. No importaba el tema, lo mágico era la ligereza entre nosotras, la manera en que las palabras fluían como si se hubieran estado esperando mucho tiempo. «¿Puedo preguntarte algo?», me dijo, bajando la voz un poco, más seria esta vez. «Claro». «¿Crees que que lo que nos pasa, tiene sentido?» Su pregunta no me incomodó. Al contrario, me alegró saber que no era la única preguntándoselo. «No lo sé.
pero sí sé que me gusta cómo me siento cuando estoy con vos. Ella asintió, con una expresión suave en el rostro. No dijo nada más, y no hacía falta. Antes de despedirnos ese día, saqué algo de mi bolso. Era una de las tiras de fotos que habíamos tomado juntas en el fotomatón. Las había impreso en tamaño grande, como recuerdo. Pensé que te gustaría tenerla, dije, mientras se la ofrecía. Ella la tomó entre sus dedos como si sostuviera algo frágil. La miró en silencio, y después me miró a mí. Gracias. Creo que nunca me había gustado tanto una foto mía. No sos vos, le respondí, casi en un susurro. Somos nosotras. Es eso lo que se ve. No respondió con palabras. En vez de eso, se inclinó lentamente hacia mí. Por un segundo, dudé si era solo una despedida cordial, una cercanía afectuosa. Pero entonces sus labios rozaron los míos con una dulzura que me erizó la piel. Un beso sin apuro, sin tensión, sin promesas, pero con todo el significado del mundo. El primer beso. No fue perfecto. Fue tímido, breve, un año más que un gesto. Pero fue real. Y se sintió como un hilo invisible que empezaba a unirnos. Nos separamos sonriendo, y ella susurró: definitivamente voy a guardar esta foto en una cajita. Después de aquel beso tímido en el parque, los días comenzaron a tomar una cadencia distinta. Ya no eran solo mensajes dispersos o encuentros accidentales. Ahora había intención, había ganas y, sobre todo, había presencia. Nos escribíamos cada mañana, no mensajes largos ni rebuscados, solo eso que dice: aquí estoy, pensándote. Comenzamos a vernos con frecuencia, a veces para caminar sin rumbo por el centro, otras para leer en silencio en alguna banca compartida. Hubo días de lluvia en los que nos refugiamos en cafeterías con cristales empañados, donde nuestras risas llenaban los espacios entre sorbos de café. Y también hubo días de sol donde ella me tomaba fotos sin que me diera cuenta, como si buscara atraparme en cada instante que no quería olvidar. Una tarde me llevó a conocer una librería escondida en una callecita que parecía detenida en el tiempo. Al fondo había una mesa con sillas disparejas y una tetera antigua. Nos sentamos allí con 2 tazas y una pila de libros usados entre nosotras. ¿Sabías que hay personas que coleccionan primeras frases de novelas?, me dijo hojeando uno de los libros. ¿En serio? Sí, porque creen que la primera línea lo define todo. Es como cuando conoces a alguien y una sola frase te dice si esa historia vale la pena. La miré a los ojos, sonriendo. ¿Y si nuestra historia fuera un libro? ¿Cuál crees que sería nuestra primera línea? Ella lo pensó por unos segundos, y después, con una expresión que mezclaba juego y ternura, respondió: coincidimos en una cabina sin saber que era el comienzo de algo que no sabíamos que buscábamos. No dije nada, solo la tomé de la mano, como si cada palabra suya se hubiera clavado en el corazón exacto de este capítulo de mi vida. Poco a poco comenzamos a entrar en las rutinas de la otra. Conocí su rincón favorito para pensar, ese banco al lado de una fuente seca donde iba cuando no quería que la encontraran. Me mostró su cuaderno de notas, lleno de pensamientos inconclusos, versos cortados a la mitad y listas de cosas que solo ella entendía. Una noche, me invitó a su departamento, pequeño, desordenado con cariño, con luces cálidas y plantas que parecían colgar de todos los rincones. Me recibió con música suave y una copa de vino. No es nada especial, dijo, algo nerviosa, pero me gusta que las personas que me importan conozcan este caos. Entonces es perfecto, le respondí, recorriendo el lugar con los ojos como si ya me resultara familiar. Nos sentamos en el suelo, apoyadas contra la pared. Hablamos de sueños, de miedos, de cosas que no le contaríamos a cualquiera. No hubo declaraciones dramáticas ni promesas, solo honestidad,
solo estar. ¿Tenés miedo de lo que estamos construyendo?, me preguntó, sin dejar de mirarme. Sí, admití, pero no quiero dejar de hacerlo por eso. Ella asintió, y entonces me besó. Ya no como la primera vez, con timidez, sino con certeza, como quien encuentra una canción que no sabía que necesitaba. Nos abrazamos esa noche por horas. No dormimos juntas todavía. No era necesario. Ya nos habíamos acostado emocionalmente, una al lado de la otra, en la vulnerabilidad más pura. En el espacio donde una caricia, un silencio o una mirada dicen más que cualquier otra cosa. Volví al fotomatón sola una tarde. Llevaba días queriendo hacerlo, sin decirle nada. Me senté dentro, sola, y volví a mirar aquellas luces tenues y la cortina de terciopelo rojo. Ya no me sentía igual. Esa cabina ya no era un lugar curioso. Era el escenario del inicio, el instante congelado. Tomé una nueva tira de fotos. Esta vez, las 4 imágenes eran solo mías. En la primera, una sonrisa tímida. En la segunda, una risa genuina. En la tercera, una mirada perdida. Y en la cuarta, una expresión de certeza, de amor, tal vez. Como si en esas fotos yo supiera algo que aún no me había dicho en voz alta. Al salir, compré un marco de madera simple. Al día siguiente, lo envolví en papel craft, con un pequeño lazo de hilo rojo. Cuando la vi, se lo entregué sin decir nada. Ella lo abrió con lentitud, con esa delicadeza que tenía para todo. Al ver las fotos, levantó la mirada hacia mí con una ternura infinita. «Estás hermosa», susurró. Así me sentí cuando pensé en vos. A medida que los días pasaban, algo comenzó a cambiar. No entre nosotras, no en lo que compartíamos, pero sí en lo que yo sentía dentro, porque cuando algo empieza a importar, también nace el miedo de perderlo. Ella seguía siendo la misma, atenta, espontánea, luminosa. Pero yo, sin querer, comencé a cuestionarlo todo. ¿Esto es real? ¿Esto va a durar? ¿Y si un día despierta y se da cuenta de que esto no era más que una coincidencia bonita? Una tarde, después de una salida al cine donde nuestras risas resonaban incluso durante los tráilers, nos sentamos en una banca frente al río. El sol caía, el aire era fresco y el cielo se pintaba con tonos de despedida. Ella me miró en silencio por unos segundos. ¿Estás bien?, me preguntó. Tenés esa mirada, como cuando uno se pierde dentro de la cabeza y no sabe cómo volver. No podía mentirle, no a ella, así que respiré hondo y dije: tengo miedo. Ella no reaccionó como temía, no se apartó, no se tensó, solo apretó suavemente mi mano. ¿Miedo de qué? De que esto no dure, de estar sintiendo algo que no sea recíproco, de ilusionarme sola y caerme después. Ella bajó la mirada. Por un momento temí que se alejara, pero lo que hizo fue aún más íntimo. Apoyó su frente contra la mía, con los ojos cerrados, como si buscara alinear nuestras dudas. Yo también tengo miedo, susurró, porque esto es distinto, porque no puedo fingir que no me importa, porque cuando te vas, me quedo esperando el próximo mensaje, como si el día no empezara hasta que apareciese en él. Sus palabras me desarmaron. La ternura de su voz, la vulnerabilidad compartida, me hicieron sentir que no estaba sola en mis inseguridades, que tal vez amar no era estar segura, sino tener el valor de hacerlo igual. Una semana después, me invitó a cenar a su casa. No soy gran cocinera, me advirtió por mensaje, pero si esto sale mal, al menos nos reímos juntas. Cuando llegué, la mesa ya estaba puesta, con velas encendidas y un aroma a especias flotando en el aire. Sonaba una canción de fondo,
Una de esas baladas suaves que no distraen, pero envuelven. La cena, contra todo pronóstico, estaba deliciosa. Pero más allá del sabor, lo que me conmovió fue el gesto, el esfuerzo, la intención. Cada detalle parecía decirme: quiero hacerte sentir en casa, aunque me equivoque. Después de comer, lavamos los platos juntas, sin hablar mucho, solo nuestras manos chocando al enjuagar los vasos, nuestras risas cuando una salpicaba sin querer a la otra. Parecíamos una escena de película, sí, pero no actuábamos. Era real, íntimo, propio. Nos sentamos en el sillón con una manta sobre las piernas y el silencio envolviéndonos con calidez. ¿Alguna vez pensaste en el amor como un lugar?, me dijo, jugando con la tela de la manta. ¿Un lugar? Sí, como un espacio donde podés entrar y quedarte. Un refugio, un cuarto donde no tenés que esconder lo que sentís. Me tomó de la mano. Con vos, me siento adentro de ese lugar. Mi pecho se llenó de algo que no tenía nombre, pero que reconocí de inmediato. No lo dije en voz alta. No hacía falta. La besé. Con calma. Con profundidad. Con todas las respuestas que no supe cómo darle. Un martes cualquiera, mientras caminábamos por una galería de arte improvisada en una plaza, se detuvo de pronto frente a una pintura. Era abstracta, con trazos suaves y colores cálidos. Nada demasiado impactante, pero ella la miró como si entendiera algo que yo no. ¿Sabes?, me dijo. Si pudiera pintar lo que siento con vos, se parecería a esto. La miré, y supe que algo en ella se estaba abriendo, como una flor que florece sin pedir permiso. Tomó mi rostro entre sus manos, en pleno parque, sin importar los que pasaban, y me besó, no con timidez, no con miedo, con certeza, con amor. Fue la primera vez que sentí que estábamos diciendo te quiero sin pronunciarlo. Esa noche, mientras nos despedíamos en la entrada de mi edificio, el viento frío nos abrazó al mismo tiempo. Ella me rodeó con sus brazos, y yo apoyé mi cabeza en su pecho. ¿Podés quedarte un rato?, le pregunté. Claro, dijo, como si ya lo hubiera deseado desde antes. Subimos. Nos sentamos en la cama, sin prisa, solo compartiendo silencio. Ella jugaba con mis dedos, dibujando líneas invisibles sobre mi piel. No sé cómo llegamos hasta acá, susurró. Yo tampoco. Nos miramos. Pero me alegra que lo hayamos hecho, agregó, porque te quiero. El tiempo se detuvo, no por el shock, sino por la ternura, por lo cierto que se sintió, como si el universo respirara con nosotras. Yo también te quiero, le respondí. Y entonces sí. Entonces el miedo se volvió confianza, porque sabíamos que no todo estaba dicho, que aún faltaban caminos por recorrer, pero también sabíamos que, mientras estuviéramos en ese lugar llamado nosotras, todo iba a estar bien. El amor también tiene días grises. No lo sabíamos entonces, o tal vez sí, pero preferíamos no pensarlo. Después del primer te quiero, algo cambió entre nosotras, no para mal, solo se volvió más serio, más tangible, más vulnerable. Y con eso vino la parte difícil, comenzar a vernos completas, con miedos, con manías, con momentos de silencio que ya no eran cómodos todo el tiempo. Un domingo, mientras paseábamos por una feria de libros, ella me tomó de la mano con menos firmeza de lo habitual. No dije nada, pero lo sentí. Luego, mientras hojeaba un ejemplar antiguo, le pregunté si quería comer algo. No tengo mucha hambre, respondió sin mirarme del todo. ¿Está todo bien? Ella sonrió, pero era esa sonrisa que no llega a los ojos. Sí, claro.
pero no lo estaba. Pasaron 2 días en los que nuestras conversaciones fueron cortas, correctas, pero frías. Nada explícito, nada ofensivo, solo distancia. Y eso era peor. Una tarde me animé a escribirle. ¿Nos vemos hoy? Siento que estás lejos y no quiero adivinarte. Ella tardó en responder, pero finalmente aceptó. Nos encontramos en el parque donde solíamos leer juntas. El mismo banco, el mismo cielo, pero distinto todo. Perdón, me dijo, apenas sentarnos. No es que no quiera estar con vos, es que a veces me encierro, me pierdo dentro mío. Y cuando te pasa eso, ¿yo qué hago? No lo sé. Nadie nunca se quedó el tiempo suficiente para preguntarlo. Esa frase me dolió, no porque dudara de su amor, sino porque me di cuenta de que todavía llevaba cicatrices que no conocía. No soy las personas que se fueron, le dije, despacio. Estoy acá, pero necesito que me dejes entrar, aunque sea un poco. Ella se quedó en silencio. Luego tomó mi mano con firmeza, esta vez sin dudas. No sé cómo hacerlo, admitió, pero quiero intentarlo, con vos. A la semana siguiente llovió como no lo hacía desde hacía meses. Yo estaba en casa, leyendo, cuando me llegó un mensaje suyo. Estoy abajo, ¿podés bajar? Corrí a la ventana. Allí estaba, empapada, sin paraguas, con la mirada llena de algo que no supe si era tristeza, miedo o amor puro. Bajé sin decir nada. Al verla, lo único que pude hacer fue abrazarla con fuerza. Estaba temblando, pero no solo por el frío. No quiero perderte, me dijo, con la voz quebrada. Me cuesta confiar, me cuesta dejarme querer, pero vos me das ganas de quedarme. Entonces quédate, le susurré, con miedo, con dudas, como sea, pero quédate. Nos abrazamos bajo la lluvia, con el corazón empapado de todo lo que no habíamos sabido decir. Esa noche durmió conmigo, por primera vez. Pero no fue una noche de pasión ni de besos largos. Fue una noche de respiraciones acompasadas, de miradas en la oscuridad, de manos entrelazadas bajo las sábanas. Y en la madrugada, cuando la tormenta afuera amainó, ella me murmuró: «Gracias por no rendirte conmigo». Con el tiempo, comenzamos a compartir más. Cosas pequeñas. Lavarnos los dientes juntas. Ir al súper y discutir si la leche debía ser deslactosada o no. Quejarse del tráfico. Reírnos por tonterías en la fila del banco. Y sin darnos cuenta, la rutina dejó de ser tediosa. Se volvió un refugio, un idioma secreto entre dos. A veces me despertaba antes que ella, solo para observarla dormir. Me encantaba cómo fruncía el ceño cuando soñaba, o cómo abrazaba la almohada con fuerza. Entonces la acariciaba suavemente, y ella, medio dormida, murmuraba cosas como: 5 minutos más, pero conmigo al lado. Un día decidimos salir de la ciudad, solo nosotras dos, sin planes. Elegimos un pueblito cercano, donde el aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado. Rentamos una cabaña pequeña, con ventanales grandes. Pasamos los días caminando por calles empedradas, comiendo en fonditas de abuelitas dulces y durmiendo abrazadas sin reloj. Una tarde, en medio de un campo de flores silvestres, nos sentamos en el pasto. ¿Crees que esto es amor?, me preguntó. No sé lo que los demás definen como amor, le respondí. Pero si es esto, si es sentirme en paz, si es no querer estar en ningún otro lugar más que acá, entonces sí, lo es. Me besó sin apuro, y luego recostó su cabeza en mi regazo. Y por primera vez desde que todo comenzó, no hubo miedo, solo certeza, solo futuro. Después del viaje,
Todo se sintió más firme entre nosotras, más claro, como si hubiéramos comprobado que el amor también puede ser cotidiano sin perder la magia. Volvimos a la ciudad, retomamos nuestras rutinas y aunque no vivíamos juntas, ya sabíamos cómo encajar en la vida de la otra. Pero entonces, una semana después, sin previo aviso, el silencio. No me respondió los mensajes en todo un día. Al principio pensé que estaba ocupada. Al segundo día intenté llamarla. No contestó. Al tercero comencé a preocuparme de verdad. Pasé por su edificio. No estaba. Dejé una nota en la puerta. No tuve respuesta. La angustia se me instaló en el pecho como una piedra. Todo lo que habíamos construido se estaba rompiendo sin explicación. Mi mente corría con posibilidades oscuras. ¿Había cambiado de idea? ¿Se había arrepentido? ¿Le pasó algo? Y entonces, al cuarto día, llegó un mensaje. Estoy bien, pero necesito tiempo. Por favor, no te preocupes. No es culpa tuya. Esa frase se me clavó como un cuchillo lento. No es culpa tuya. Lo era. O Number. Pero sentí que me deslizaba hacia un abismo sin saber cómo sostenerme. Esperé. No la busqué más. No porque no quisiera, sino porque respetar su distancia era la única manera de no empujarla más lejos. Los días sin ella fueron grises, huecos. Me costaba concentrarme. Volvía a los lugares donde habíamos estado. El banco del parque, el café de las ventanas empañadas, el rincón de la librería. Pero ella no estaba en ninguno. Y sin embargo, estaba en todas partes. Me encontraba revisando nuestras fotos sin querer, leyendo los mensajes antiguos como si pudiera encontrar una clave secreta entre líneas. Me dormía con la manta que había dejado en mi casa la última vez, solo para sentir algo suyo cerca. Una tarde volví al fotomatón. Me senté dentro. No saqué fotos. Solo cerré la cortina y respiré. Recordé su risa ese primer día, su propuesta de entrar juntas, el flash, la conexión inmediata, todo lo que vino después. Cerré los ojos y deseé por primera vez desde hacía tiempo que volviera. Pasaron 10 días y luego, una tarde, sin aviso, sin mensaje previo, apareció en la puerta de mi casa. Tenía los ojos cansados, el cabello algo despeinado y una expresión que mezclaba culpa, ternura y miedo. ¿Puedo pasar?, preguntó apenas un susurro. Asentí. No dije nada más, solo me hice a un lado y la dejé entrar. Nos sentamos en silencio. Luego, sin rodeos, comenzó a hablar. Mi mamá tuvo una recaída. Está internada desde hace días. Yo no supe cómo manejarlo. Sentí que me estaba rompiendo. Y no quise romperte también. Me quedé quieta. Las palabras flotaban en el aire como humo espeso. Pero entre todo eso, lo que entendí fue claro. Se había ido, no porque no me amara, sino porque tenía miedo de mostrar su dolor. Te estuve esperando, dije finalmente. Y no porque no me doliera, sino porque también te amo cuando no estás bien. Ella comenzó a llorar, no con estrépito, con esas lágrimas que caen sin pedir permiso. No supe cómo decirte que me dolía. Me enseñaron a callar cuando estoy mal. Pero vos me haces querer aprender de nuevo. La abracé con fuerza. Dejé que llorara sobre mi hombro, que descargara todo, que respirara. Porque el amor, el real, también es eso, quedarse cuando todo se derrumba, sostener sin exigir, ser abrigo en la tormenta. Esa noche se quedó a dormir. No hablamos mucho, solo nos tomamos de la mano. En medio de la madrugada, me desperté con su cabeza en mi pecho y una frase que apenas se oyó entre sueños. Gracias por no cerrar la puerta. Y entonces supe que todo lo vivido, incluso el dolor, también era parte de nuestra historia. Que amar no es evitar las grietas, sino aprender a mirarlas juntas, sin miedo.
Después de eso, algo se consolidó. Tal vez porque habíamos pasado por una ausencia. Tal vez porque habíamos elegido quedarnos. Pero lo cierto es que ya no éramos las mismas. Éramos más fuertes, más honestas, más vulnerables, sí, pero sin disfraces. Volvimos a reír. Volvimos a escribirnos mensajes tontos por la mañana. Pero ahora también sabíamos hablarnos cuando algo dolía. Supimos decir, me asusta, sin vergüenza. Supimos llorar sin esconder el rostro. Supimos quedarnos, incluso cuando el corazón temblaba. Después de aquel reencuentro, nuestras conversaciones comenzaron a cambiar de tono. No perdieron ternura ni complicidad, pero ahora incluían palabras como mañana, a largo plazo o nosotras cuando seamos viejitas. No eran promesas, eran intenciones sinceras, semillas de un futuro que ambas, aunque con prudencia, empezábamos a regar. Una tarde, caminando por una calle tranquila, pasamos frente a un edificio con un letrero de "Se renta". Ella se detuvo. ¿Alguna vez pensaste en vivir con alguien?, preguntó, sin mirarme directamente. Sí, respondí, pero nunca con alguien que me diera ganas reales de hacerlo, hasta ahora. Ella sonrió de lado y seguimos caminando, pero su mano buscó la mía y no la soltó en todo el camino. Al cabo de algunas semanas, la idea se volvió conversación, y la conversación, acción. No fue apresurado. Lo hablamos, lo pensamos, lo sentimos. No quiero que esto sea un paso porque ya toca, me dijo mientras hacíamos café en mi cocina. Quiero que sea porque queremos compartir más del día a día, porque elegimos el mismo techo, con nuestras cosas, nuestras rutinas, nuestras formas de ser. Quiero dormir con vos, aunque discutamos por quién lavó menos los platos, le respondí. Quiero desayunar con vos, aunque estés de mal humor. Quiero saber que llego a casa y estás ahí. Con vos, sí quiero. Buscamos lugares por gusto, con risas, con papeles y listas ridículas de cosas como indispensable que tenga ventana para mirar la lluvia juntas, o espacio para el gato que aún no adoptamos. Finalmente, encontramos un departamento pequeño, con paredes blancas, piso de madera clara y una cocina con una barra donde cabíamos justas. Lo llamamos nuestro rincón. El día que nos mudamos, lloviznaba. Nada grave, solo esa lluvia fina que no estorba, pero moja igual. Llegaron las cajas, los libros, las plantas de ella que parecían tener nombre, mis cuadernos con frases sueltas, las fotos del fotomatón, las tazas viejas y los sueños nuevos. ¿Y si esto no funciona?, pregunté al terminar de armar la cama, exhaustas pero felices. Ella se encogió de hombros con una sonrisa tranquila. Entonces lo sabremos juntas y lo resolveremos juntas. Y con eso bastó. Esa noche cenamos en el piso, sin muebles, con pizza fría y velas improvisadas. Brindamos con jugo en vasos distintos y ella me besó como si esa fuera la primera noche del resto de nuestras vidas. Vivir juntas no fue perfecto. Hubo días de fastidio por quién dejó la toalla mojada en la cama, o por cuál de las dos olvidó comprar papel higiénico. Pero entre todas las mini torpezas domésticas, descubrimos algo hermoso. Sabíamos escucharnos, incluso cuando no hablábamos. A veces ella necesitaba silencio. Se encerraba a escribir o se quedaba en la terraza mirando la ciudad. Otras veces era yo la que quería estar sola, y aprendimos a respetarnos sin alejarnos, a estar sin invadir, a abrazar sin pedir explicaciones. Esto es amor también, me dijo un día, mientras lavaba platos y yo la miraba desde la mesa. Que nos miremos y sepamos que estamos bien, aunque no digamos nada. Y tenía razón. Una noche, entre risas, nos dimos cuenta de que no teníamos un día oficial.
¿Cuál sería nuestro aniversario?, preguntó, con la cabeza en mi regazo. ¿El día del fotomatón? ¿El día del primer beso? ¿El día de la mudanza? ¿O el día que me dijiste que me querías aunque estuvieras rota? Nos quedamos en silencio y luego, al unísono, dijimos: hoy. Porque el amor no vive en el calendario, vive en lo que hacemos con cada día que elegimos quedarnos. Así inventamos nuestro aniversario flotante. Cada tanto, sin avisarnos, cualquiera de las dos podía aparecer con una flor, una nota, un feliz nosotros. No importaba la fecha, importaba el gesto, el recordarnos que el amor también se elige con constancia, no solo con grandes gestos. Llevábamos casi 3 meses viviendo juntas cuando ocurrió. No fue por algo importante, o al menos no al principio. Fue por un detalle mínimo, el olvido de una promesa pequeña. Yo había dicho que pasaría a recoger unas impresiones para su trabajo, pero entre la rutina, el cansancio y un mal día en la oficina, se me pasó. Cuando volví a casa, ella me esperaba con la chaqueta puesta, las llaves en la mano y una mirada contenida. «No lo hiciste», dijo, con un tono seco que no le conocía. «Se me pasó, amor. Lo siento. Tuve un día horrible. Pero dijiste que podías, y yo contaba con eso». Suspiré, agotada. «No es tan grave. Mañana puedo ir temprano». «No se trata de eso. Se trata de que no te importó lo suficiente como para recordarlo». Me dolió. No la acusación, sino el hecho de que creyera eso, que pensara que su mundo no era parte del mío. La discusión creció sin querer, el tono subió, las palabras se volvieron punzantes. A mitad del argumento dejé de escuchar lo que decía, y ella también. Ya no nos hablábamos para entendernos, solo para defendernos. Hasta que se hizo el silencio. Ella se encerró en el cuarto. Yo me quedé en la sala, con la sensación de haber roto algo que habíamos cuidado con ternura. Dormimos separadas esa noche, no por decisión, sino por distancia emocional. Nadie quiso ceder primero, pero ninguna pudo dormir. A la mañana siguiente preparé café. Dejé su taza sobre la mesa, igual que todos los días. Un gesto simple, pero honesto. Ella salió del cuarto poco después. Llevaba el cabello alborotado y los ojos cansados. Se sentó en silencio, dio un sorbo a la taza y entonces dijo, sin levantar la mirada: «No fue por la impresión, lo sé. Fue porque me asusta depender de vos, sentirme vulnerable, pensar que si algún día te olvidas de mí, no vas a volver». Me levanté, me acerqué despacio, me arrodillé frente a ella. Tomé sus manos. «No me olvidé de vos, me olvidé de un encargo, pero vos estás en todo lo que hago, incluso cuando no puedo con todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y los míos también. «Lo siento», susurró. «Yo también». Nos abrazamos fuerte, no con la urgencia de quien pide perdón, sino con la humildad de quien entiende que amar también es aprender, desaprender, reparar. Después de la discusión, algo se fortaleció entre nosotras. No fue mágico ni inmediato, pero fue honesto. Comenzamos a hablarnos con más cuidado, a preguntar más y asumir menos, a ponerle nombre a lo que sentíamos, incluso cuando daba miedo. Creamos una regla tácita. Si alguna vez una se sentía apagada, se lo diría. Sin explicación si no podía darla. Solo un «hoy no estoy al 100, pero te necesito cerca». Y eso bastaba. A veces el amor no está en las grandes declaraciones, está en ese tipo de acuerdos silenciosos. En saber que podés no estar bien y seguir siendo amada igual. Era domingo. Llovía suave, como en nuestra primera tarde juntas. Estábamos en el sillón, cada una con un libro. La música de fondo era instrumental, tenue. Ella tenía la cabeza sobre mi muslo.
Jugaba con mis dedos mientras leía. ¿Te acordás del fotomatón?, me preguntó de pronto. ¿Cómo olvidarlo? A veces pienso que ese día fue un regalo, como si algo o alguien nos hubiese empujado ahí dentro. O como si ya nos conociéramos desde antes, dije, y solo estuviéramos esperando que el mundo se alineara. Ella se quedó en silencio. Luego se sentó, mirándome con una mezcla de ternura y decisión. ¿Querés volver? ¿Al fotomatón? Sí, hoy. Salimos bajo la lluvia con paraguas compartido. Llegamos a la tienda, que seguía igual. La cabina seguía ahí, como un testigo mudo de lo que fuimos. Entramos. Esta vez no hubo nervios ni risas tímidas, solo una certeza tranquila. Nos sentamos juntas, nos miramos. No hicimos poses, solo nos dejamos capturar tal como éramos ahora. Las fotos salieron minutos después. En ellas estábamos distintas, más nosotras, con arrugas de más por las carcajadas, con miradas más profundas, con la paz de quien ya no necesita disfrazarse. Ella tomó la tira de fotos, la miró y me dijo: «Creo que esta vez sí sabemos lo que estamos construyendo». «Sí», le respondí, «y vale cada paso, incluso los que duelen». Fue una mañana común, desayuno tardío, café con canela, y ella descalza, por la cocina tarareando una canción que no conocía. Todo se sentía en equilibrio, hasta que abrió su correo. Yo la vi detenerse, la vi leer una y otra vez la misma línea. Su expresión no era clara, ni de alegría absoluta ni de preocupación. Era algo más complejo, algo que cargaba emoción y temor al mismo tiempo. «¿Qué pasó?», pregunté, dejando mi taza en la mesa. Ella me miró, todavía en estado de asombro. Me aceptaron. ¿Aceptar qué? La residencia artística, en Lisboa. 3 meses. El silencio cayó sobre nosotras como una sábana pesada. Yo lo sabía. Sabía que se había postulado, que lo había soñado, que era algo grande. Pero cuando lo dijo en voz alta, dolió, porque su logro era también mi posible pérdida. «Eso es increíble», logré decir, con una sonrisa que intentó ser sincera. «Te lo mereces». «Sí, pero nos va a cambiar», completé yo. Ella se acercó, se sentó a mi lado, tomó mi mano. «No quiero que esto nos destruya, no quiero alejarme de lo que tenemos». «Entonces no lo hagamos», dije, con un nudo en la garganta. «Pero no puedes quedarte por mí. Si esto es amor, tiene que crecer contigo». Las siguientes semanas fueron dulces y difíciles. Hablamos mucho, lloramos un poco, nos abrazamos más. Empacamos juntas, cada prenda, cada cuaderno, cada pincel que iba en su maleta. Era un recordatorio de que el tiempo se nos acortaba. Pero también sabíamos que el amor que habíamos construido no era frágil, que no dependía solo de presencia, sino de verdad. Le regalé un cuaderno con fotografías nuestras impresas entre páginas en blanco, para que dibujara, escribiera, se enojara con la distancia, pero no olvidara quién la esperaba. Ella me dejó una llave envuelta en un papel con una sola frase: «Esta sigue siendo tu casa, y yo, tu lugar». Nos despedimos como se despiden quienes se aman sin condiciones, con calma, con lágrimas, con silencios que decían más que las palabras. «¿Y si la distancia nos cambia?», preguntó ella en la fila del abordaje. «Entonces que nos cambie, pero que no nos borre». Nos abrazamos largo, la besé despacio, como quien memoriza algo que no quiere que se le escape. «Anda a brillar», le dije, y ella se fue. Los primeros días sin ella fueron extraños. Despertar sola, comer sola, escuchar su playlist para sentirla cerca. Pero luego, la adaptación. Nos escribíamos todos los días. No por obligación, sino por deseo. A veces con audios eternos,
otras con fotos de cosas mínimas, una taza nueva, una calle portuguesa, un amanecer compartido a través de la pantalla. Y sin darnos cuenta, comenzamos a crear una nueva rutina, una virtual, sí, pero llena de amor. Hoy soñé que volvíamos al fotomatón, me escribió una noche, pero ya no nos sentábamos, solo dejábamos las fotos antiguas ahí, como semillas. Un mes antes de su regreso, recibí una carta, escrita a mano, sellada con una flor seca dentro. Cuando te fuiste del aeropuerto, sentí que una parte mía se quedaba en tierra, y ahora entiendo por qué. No se quedó contigo, porque vos sos mi raíz, mi equilibrio, lo que me recuerda quién soy cuando todo cambia. A veces me despierto acá y olvido en qué ciudad estoy, pero jamás olvido en qué corazón vivo. Nos conocimos en un fotomatón, sí, pero lo que construimos no fue una tira de imágenes, fue una historia que no quiero que termine nunca. Espérame. Prometo que esto también será parte de lo que un día contemos juntas. Lloré como no lloraba en meses, ni un número de tristeza, de certeza. Estábamos lejos, pero seguíamos latiendo al mismo ritmo. El día que regresó, todo parecía en pausa. Limpié el departamento desde temprano. Compré sus flores favoritas. Preparé su desayuno aunque sabía que llegaría por la tarde. Me senté en el sillón, con los nervios bailándome en el pecho, preguntándome cómo sería volver a verla. Después de tanto, después de todo. El sonido de las llaves girando en la cerradura fue suficiente para que me levantara de golpe. No corrí, no quise parecer desesperada, pero cuando la vi entrar, cansada, despeinada, con los ojos más vivos que nunca, me olvidé de todas las palabras ensayadas. Ella dejó las maletas en el suelo y me miró como si el mundo se acomodara en un solo segundo. «Hola», dijo, apenas un susurro. «Hola», respondí, con la voz temblorosa. Y entonces nos abrazamos, largo, con la frente en el cuello de la otra, con los ojos cerrados, con el alma. No hacía falta nada más. Había vuelto, no solo al departamento, había vuelto a mí. Los primeros días fueron una mezcla de euforia y ajustes. Había cosas que habían cambiado. Ella hablaba más lento. Yo dejaba libros empezados por toda la casa. Cocinábamos distinto, pero reíamos igual. Dormíamos pegadas, como si quisiéramos compensar todo el espacio que la distancia había impuesto. ¿Sentís que somos las mismas?, me preguntó una noche, mientras mirábamos una serie que ninguna estaba siguiendo en serio. Number, pero eso está bien, porque lo que somos ahora me gusta todavía más. Ella me besó en la mejilla y murmuró: a mí también, porque ahora sabemos lo que vale cuidarnos. Una noche, después de una cena simple y una conversación sobre qué haríamos el fin de semana, me tomó de la mano. No quiero que esto vuelva a pausarse, no por el mundo, no por el miedo, no por la rutina. Quiero un lugar que sea nuestro, sin paréntesis. Ya lo tenemos, ¿no? Ella negó con la cabeza suavemente. No hablo del espacio, hablo del compromiso. La miré sin entender del todo. ¿Compromiso? Sí. No con el calendario, ni con un papel, con nosotras, con lo que somos, con lo que estamos dispuestas a construir aunque un día duela, aunque nos cansemos, aunque no sepamos qué sigue, porque lo que sé es que no quiero nada de esto con nadie más. Y ahí, sin arrodillarse, sin anillos, sin protocolos, me pidió lo más importante, que la eligiera. Cada día. Aunque duela, aunque canse, aunque la vida cambie de forma. No hubo respuesta larga, no me hizo falta. Me acerqué, le tomé la cara entre las manos y la besé con la suavidad de quien dice sí con la piel. Esa noche hablamos de compartir más,
de hacer un pequeño viaje, de adoptar un gato, de pintar una de las paredes de la sala de un color absurdo. Nos reímos, lloramos un poquito y nos dormimos abrazadas, sabiendo que lo que habíamos formado ya no era frágil, era firme, flexible, vivo. Un año después del primer beso, no hicimos una gran celebración. No nos vestimos elegante ni salimos a cenar. En cambio, fuimos al mismo café de siempre. Compartimos una sola taza, como siempre. Caminamos bajo la lluvia, sin paraguas, como ese primer día. Y luego pasamos por la tienda donde todo comenzó. El fotomatón seguía ahí, en su rincón, tranquilo, esperándonos. Entramos, esta vez con calma, sin nervios, con historia. Nos sentamos juntas, sonreímos, y justo antes de que el flash disparara, ella me miró y dijo: «Gracias por haber entrado conmigo aquella vez, sin saber quién era yo». «Gracias por no haber salido», respondí. Y la cámara nos congeló en ese segundo, no como principio, sino como testimonio. No de una historia perfecta, sino de una historia real. El amor maduro no siempre grita, a veces susurra, a veces se desliza entre gestos tan simples que casi no se notan. Y eso fue lo que empezó a pasar con nosotras. No necesitábamos estar encima la una de la otra todo el tiempo. A veces pasábamos horas en silencio, yo escribiendo en la sala, ella dibujando en la terraza, sin decir palabra, pero con la certeza de que estábamos cerca, de que podíamos interrumpirnos con un mate, una caricia o un «mira esto» que venía desde la cocina. Había noches en que solo bastaba mirarnos desde extremos opuestos del sofá para reírnos de lo mismo, o días enteros donde compartíamos lo mínimo: el desayuno, una mirada antes de salir, un mensaje en medio del trabajo que decía «no olvides almorzar». Amar ya no se sentía como una emoción urgente, se sentía como respirar. Un día, mientras regresábamos del mercado, encontramos un gato flaco, gris, temblando debajo de un coche. Ella lo vio primero, se agachó sin dudarlo, y en menos de un minuto tenía al animal en brazos. Parecía que la estaba esperando. Lo llevamos a casa envuelto en su bufanda. Lo llamamos Niebla porque apareció justo antes de una lluvia que nunca llegó. Se volvió parte de la rutina, del sillón, de nuestra cama. A veces dormía entre nosotras y nos obligaba a dormir de costado. A veces trepaba la cortina y nos dejaba sin plantas, pero fue el primero en sentir si una de las dos estaba triste, y se acurrucaba sin pedir permiso. Nunca pensé que un gato me ayudaría a entender el amor, dijo una tarde, acariciándole la cabeza. Pero míralo. Él solo quiere estar donde haya calor. Igual que nosotras, respondí. Con el tiempo, empezamos a tener nuestras propias tradiciones. Todos los miércoles cocinábamos algo nuevo, aunque saliera mal. Los sábados, uno al mes, apagábamos los celulares durante todo el día, para mirarnos más, para hablar más, para no depender de pantallas, para sentirnos cerca. Y los domingos, después del desayuno, nos escribíamos una nota, en papel, siempre empezaba igual: «Hoy te quiero así». A veces era larga, a veces una sola línea. «Hoy te quiero paciente». «Hoy te quiero sin que tengas que hacer nada especial». «Hoy te quiero como ese primer día, pero sin miedo». Guardábamos todas esas notas en una caja de zapatos pintada a mano, que dejamos sobre la repisa del pasillo. Se volvió nuestro álbum de amor, sin fotos, solo palabras. Una noche llovía fuerte, como aquella vez en el aeropuerto. Estábamos en casa, con el sonido de la lluvia rebotando en las ventanas, y Niebla durmiendo hecho ovillo a los pies del sofá. Ella me miró de pronto, seria pero tranquila. «¿Crees que esto va a durar para siempre?» La miré, pensé, y respondí con sinceridad. No sé qué significa para siempre, pero sí sé que si algún día esto cambia,
No va a ser por falta de amor, será porque tocaba transformarse. Y aún ahí, voy a seguir agradeciendo haberte tenido. Ella asintió, con los ojos brillosos. Eso me basta. Nos abrazamos largo, como la primera vez, con la misma ternura, con menos miedo. A veces me preguntan cómo supe que era amor, y siempre respondo lo mismo. Lo supe cuando dejó de hacerme ruido el silencio, cuando ya no tenía miedo de que se fuera, cuando entendí que amar no era una meta, sino una forma de estar. No tuvimos grandes hitos, ni anillos, ni bodas, ni aniversarios de revista, pero tuvimos días reales, días donde la risa convivió con el cansancio, donde la ternura no fue excusa para evitar la verdad, donde elegirse fue una decisión, no una inercia. Y hasta hoy seguimos eligiéndonos, aunque la vida se mueva, aunque cambiemos, aunque duela a veces. Porque el amor no es una historia perfecta, es una historia viva. Fue idea suya volver al lugar donde coincidimos. Esa pequeña tienda de antigüedades, con olor a papel viejo y madera húmeda, seguía allí, como si no hubiera pasado el tiempo. El fotomatón estaba en su rincón habitual, un poco más desgastado, pero intacto, como una cápsula del tiempo que guardaba nuestra primera fotografía. ¿Entramos?, me preguntó, como si fuera la primera vez. Asentí, pero con una sonrisa que contenía años. Entramos tomadas de la mano, con los hombros rozándose y la misma complicidad que habíamos construido con días, con lluvias, con silencios y abrazos. Nos sentamos, cerramos la cortina, y cuando el primer flash iluminó nuestros rostros, yo la miré en lugar de mirar a la cámara. Y ella también. Porque ya no nos importaba salir bien, nos importaba estar juntas. Cuando las fotos salieron, reímos. No por cómo salimos, sino por lo que representaban. Una línea continua desde aquel primer ¿te animás?, hasta este presente lleno de pequeños sí. Esa noche, mientras doblábamos ropa, me dijo algo que no me esperaba. Durante la residencia en Lisboa, hubo una noche en que pensé que ya no podía más. Estaba sola, frustrada, y pensé en dejar todo. Volver sin terminar, sin avisarte. Me giré a mirarla, esperando lo que seguía. ¿Y qué te detuvo? Ella se quedó callada un segundo. Luego señaló la caja de cartón donde había llevado el cuaderno con nuestras fotos. Volví a ver esa imagen, la del beso torpe, el primero, y pensé, no puedo dejarme vencer si tengo a alguien que me espera creyendo que puedo. Me conmovió hasta las lágrimas, no por el gesto, sino por la fe, porque en algún punto de su viaje, cuando dudó de sí misma, se sostuvo en el amor que habíamos sembrado juntas. Con el tiempo, muchas cosas dejaron de ser una preocupación. ¿Y si un día nos sentimos lo mismo? Lo hablaremos. ¿Y si una cambia más que la otra? Nos volveremos a conocer. ¿Y si nos da miedo? Nos abrazamos hasta que pase. Eso es lo que teníamos ahora, confianza. Un pacto hecho no de eternidades, sino de constancia. Sabíamos que el amor no siempre se siente igual, pero también sabíamos que podía renovarse, que la elección diaria era más valiosa que cualquier promesa grabada en una joya. Una noche cualquiera, sin motivo, la observé mientras leía. Tenía el ceño fruncido, se rascaba la mejilla con la uña del pulgar y murmuraba los diálogos en voz baja sin darse cuenta. Y la amé, no como antes, la amé con todo lo nuevo que era mío ahora, con lo que la vida me había enseñado mientras la tenía cerca. «Te amo», le dije, sin pensarlo demasiado. Ella levantó la mirada, como sorprendida. Cerró el libro, se acomodó frente a mí. No sonrió, solo dijo: «Gracias por seguir diciéndomelo». Y me abrazó, como si esas palabras, incluso después de tantos días, aún tuvieran poder. Y lo tenían. Había una tarde especial que recuerdo. Ella estaba en la cocina. El sol entraba oblicuo por la ventana. Niebla dormía en el alféizar.
El reloj hacía su tic-tac constante y el aire olía a pan tostado. Yo estaba en el sofá, descalza, con una manta sobre las piernas, y pensé, esto es todo lo que siempre soñé, pero no lo supe hasta que lo viví. No había fuegos artificiales, no había emoción exagerada. Solo paz, solo pertenencia. Porque a veces el amor no grita, no golpea la puerta, no te arrastra. A veces simplemente llega, se sienta a tu lado y se queda. Hace poco abrimos la caja donde guardamos todas nuestras tiras de fotos. Estaban ahí. La primera, con las risas torpes. La segunda, después del reencuentro. Una donde salimos despeinadas después de la mudanza. Otra con niebla encima. Y varias más. Algunas chuecas, otras desenfocadas, pero todas nuestras. ¿Te das cuenta?, me dijo. Estas son nuestras huellas, las que nadie más tiene. Y aún así, respondí, las mejores fotos son las que nunca tomamos. Ella me miró confundida. Yo sonreí. La de cuando me leíste en voz alta hasta dormirme. La del primer silencio que no dolió. La de tu mirada cuando llegaste de Lisboa. La de tus manos temblando cuando hablaste de compromiso sin usar esa palabra. La de los días comunes que nadie más entendería, porque solo nosotras sabemos lo que valen. Ella se quedó callada. Luego buscó mi mano y dijo, con voz suave, «Entonces prométeme algo». «¿Qué?» «Que aunque dejemos de tomarnos fotos, nunca dejemos de coleccionar momentos». Y se lo prometí. No porque fuera fácil, sino porque con ella todo lo verdadero nace de lo simple, de lo cotidiano, de lo real. Hoy seguimos caminando juntas. A veces nos perdemos en nuestros mundos. A veces discutimos por qué lado de la cama es más cómodo o por quién dejó las luces prendidas. Pero todos los días, sin excepción, nos miramos al menos una vez y volvemos a elegirnos. No porque sea perfecto, sino porque es nuestro y porque entre todos los lugares donde podría estar, no hay ninguno mejor que esta vida compartida con ella. Esta historia que empezó en una cabina vieja de fotomatón y terminó siendo hogar. O mejor dicho, sigue siendo.